Muy buenos días, a ser las 8 de la mañana vamos a dar inicio con el video de apertura de la ruta hacia la transformación digital. Bienvenidos y bienvenidas a la ruta hacia la transformación digital. Espacio brindado por Grupo Babel para que te adaptes a la era digital de la mano de los mejores especialistas en el tema, como lo son Ainovatec, Huawei, Appgate, Solem, Proactivanet, Microsoft, Procomer, Camtic. Agradecemos a todos ellos por ser parte de esta ruta hacia la transformación digital. Bueno, pues muy buenos días. Reciban un cordial saludo de mi nombre. Mi nombre es Daniela Piedra, soy ejecutiva de Mercado de Comunicación. Para mí es un honor y un placer acompañarlos el día de hoy. Pues a mi nombre puedo decir que represento una empresa sumamente excelente como lo es Grupo Babel. Y voy a ser la encargada de moderar esta conferencia llamada Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, nichos de oportunidad. Quiero primero que todo darle la bienvenida y agradecimiento a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Puedes escucharme? Aló, aló, ¿me escuchas? Sí, claro, Víctor, bienvenido. Inicio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes hoy y bueno, nada más me avisas cuando empezamos. Sí, claro, no, de verdad, Vinicio, para nosotros y pues para Grupo Babel es un honor, es todo un placer que estés el día de hoy acá con nosotros compartiendo de esta charla, ¿verdad? Quiero comentarles que pues Vinicio Vargas es cofundador y CEO de Ainovatec, empresario del sector tecnológico. Actualmente también es Master of Business Administration en transformación digital, desarrollo de negocios. Además tiene estudios en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Muchísimas gracias, Vinicio, por estar en este evento. Creo que podemos iniciar. ¿Puedes proyectar? A ver, sí, te da el chance de proyectar, por favor. Vamos a ver. Listo, ahí estamos viendo. Ahí estamos. Ajá, correcto. Si gustas puedes avanzar una más. Ahí está. Ok. Sí, listo, ok. Bueno. Gracias. Antes de darte el paso, quiero comentarles que, bueno, hablarles un poquito del Grupo Babel. Grupo Babel es una empresa líder en transformación digital con 18 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe, y actualmente contamos con más de 250 funcionarios distribuidos en 7
sedes regionales en Centroamérica y el Caribe. Y pues quiero comentarles que pues Grupo Babel es esa empresa especializada en la implementación e integración de servicios y soluciones de transformación digital para la continuidad de los negocios de nuestros clientes. Siempre hemos pues trabajado mucho para convertirnos en la empresa referente de transformación digital de Centroamérica y el Caribe. Ahora sí, Víctor, te voy a dar el pase para que des inicio con tu conferencia Inteligencia Artificial aplicada a los negocios. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. ¿Me escucho bien ahí? Sí, ahí te escuchas perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Es un placer poder compartir con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que generalmente la gente lo ve como ciencia ficción, quizás los que no están en el campo, pero básicamente vamos a tratar de hacer una charla que no sea muy técnica, sino más sencilla, más digerible y que realmente lo puedan aplicar en sus negocios, que puedan empezar a definir líneas de proyecto, a definir ideas que podrían aplicar en sus propios entornos. Bueno, primero que todo, yo soy cofundador y CEO de Innovatec. Somos una compañía que desarrolla soluciones, aplicaciones y software basados en inteligencia artificial y aplicándolo en diferentes sectores de toda la industria. Ahora, lo que me gustaría el día de hoy es empezar explicando qué es la inteligencia artificial y que lo saquemos de Star Trek y lo pongamos en la realidad. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática donde se combinan algoritmos para hacer posible que una máquina piense como un ser humano. Pero básicamente para la realización de tareas que podrían ser complejas, pero que generalmente son rutinarias o que nos permitiría poner a una persona a realizar actividades más productivas o más creativas, dándole esas tareas repetitivas y de análisis a una máquina, a una computadora, que podría procesar la información de una manera todavía mucho más eficiente, más rápida, pero como la pensaría o como la haría un ser humano. ¿Okay? Vemos la inteligencia artificial en casi todo lo que tenemos en la actualidad, desde el teléfono móvil, que está lleno de inteligencia artificial, hasta Netflix cuando nos recomienda una serie, o Amazon cuando nos recomienda qué comprar, incluso hasta los autos que tenemos hoy en día. Ahora, ¿por qué es tan importante y por qué se habla tanto de inteligencia artificial? Básicamente porque la inteligencia artificial es, podríamos decir, que el núcleo de la transformación digital. Es probablemente la tecnología disruptiva más importante o que tiene relación con todas las demás. Dicen por ahí que la data es el nuevo petróleo, ¿verdad? Y todas las compañías manejan cantidades de data muy grandes y lo que hace la inteligencia artificial es darle valor a esa data, procesar esa información, toda la información que tenemos de nuestros procesos, de nuestros clientes, información que está muy clara, muy limpia y otra información que es más compleja, más estructurada, incluso alguna más sucia, que no sabemos cómo sacarle valor a esa información. ¿Ok? Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial y podría darnos un conocimiento más preciso de nuestro negocio, un acercamiento al cliente más efectivo, más customizado y a su vez darle más eficiencia a nuestros negocios o a nuestras organizaciones. Hay diferentes campos en la inteligencia artificial y voy a no quedarme mucho en ese tema, pero vamos a hablar de 3 líneas en específico. Número 1, el Machine Learning y Deep Learning, que podríamos estar hablando de la línea más importante de la inteligencia artificial, y es el aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo. O sea, es enseñarle a una máquina a detectar patrones, a detectar información valiosa, a clasificar, a aprender, a realizar tareas con base en un input que le damos una información, entrenamos al sistema para que haga X tarea con la información que ya tenemos y nos devuelve un output con la solución o con lo que
con lo que nosotros queremos que nos responda, pero de una manera más eficiente y más rápida que la que generaría una persona. En el campo de la visión computarizada, básicamente es una línea del deep learning, o sea, podríamos estar hablando de visión artificial, es cualquier camarita, cualquier proyección de la imagen en tiempo real que pueda extraer imágenes valiosas o alguna información que pueda detectar que nos devuelva de regreso una información importante para nuestros negocios. Y en el campo del procesamiento de lenguaje natural es cualquier idioma que el sistema pueda detectar. Podríamos incluso hablar de extraer texto, como en el caso del OCR, que es el Optical Character Recognition, o sea que podría incluso extraer texto de una imagen y tomar alguna decisión o bien llenarnos un formulario o hacer alguna extracción de valor de datos muy complejos y generarme alguna decisión o alguna información que para mí sea valiosa. Evolución de la inteligencia artificial. Aquí hablamos desde la época en que se calculaba el aterrizaje de una nave cuando iba a regresar del espacio, cuando la NASA iba a hacer su aterrizaje, pues tenía que hacer diferentes cálculos, diferentes algoritmos que fueron evolucionando con el tiempo y eso es lo que se le dio el nombre en su momento de redes neuronales por la similitud que tenía con el cerebro humano. Así continuamente fue evolucionando, llegó el Machine Learning, que hoy por hoy es probablemente la tendencia más importante, y luego el Deep Learning, que viene a ser una mejora en el análisis de los algoritmos, de la información. Entonces, vamos a un punto que a mí me parece importante para ir dándole forma a toda esta charla. La idea es que hoy salgamos de acá con un análisis más profundo de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que tenemos que hacer. Y cómo vamos a incorporar la inteligencia artificial, porque ya no es una opción. Si fuera opcional, hablaríamos de algo más específico, pero ya no es opcional. ¿Se incorpora inteligencia artificial a los negocios o quedamos desplazados? Así de sencillo. De igual manera, nos transformamos como empresas o nos quedamos en el pasado, incluso en el olvido. Muchísimo se hablaba de la transformación digital, era casi un tema de moda, ¿verdad? La gente hablaba, todas las compañías hablaban de transformación digital, pero ¿qué es lo que pasaba? Que nunca se pasaba a la acción. No pasaba de un incipio proyecto de exploración o de un departamento en una esquina de la compañía de transformación digital con ningún apoyo del CEO, con ningún apoyo de los tomadores de decisión, porque eran proyectos exploratorios, no tenían ninguna injerencia en la visión de la compañía, no había una cultura de innovación, la compañía seguía haciendo todo como lo seguía haciendo, de la misma manera, e incorporaban una que otra tecnología para automatizar algún proceso y cosas como estas, pero nada en profundidad. ¿Qué es lo que pasaba con la inacción? Y básicamente yo lo podría resumir en dos líneas muy sencillas. Número uno, que estábamos llenos de dinero, básicamente. Una economía mundial inmersa en una burbuja, obviamente los tomadores de decisión entran en una zona de confort, porque ¿por qué voy a cambiar lo que estoy haciendo, como siempre lo he hecho, si me sigue funcionando? Quizás un poco de poco análisis del entorno y una visión muy corta, porque en realidad muchas compañías sí se estaban viendo afectadas por una competencia pequeña que venía emergiendo, que nadie se olía, pero las grandes compañías las sentían un poco menos. Las que estaban liderando los mercados no avanzaban mucho y no pasaba el tema del discurso de ser algo meramente de moda. Y otro tema es que algunas experiencias fueron muy costosas. General Electric en el año 2009 quiebra con la recesión, la rescatan. El CEO que estaba en el momento lo contratan y un mes después estaba la recesión.
y empieza un proceso de transformación digital profundo que hoy por hoy pone a General Electric como pionero en el campo de la transformación digital, pero que a su vez, como obviamente es el pionero, pues comete algunos errores en el proceso, algunos muy costosos que costaron billones de dólares, y al final pues le echan la culpa de los malos resultados de General Electric muchos años después, cuando fue la misma situación económica, la misma recesión la que llevó a General Electric al lugar donde estaba. Sin embargo, hoy se está reinventando, tiene ventajas que nadie tiene por haber hecho algunos cambios en el proceso. Pero esas experiencias nadie las quería vivir, nadie quería tomar riesgos de esa manera, cambiar todo el management, todo en profundidad, toda la visión de la compañía, la cultura, los valores, que hacen hoy por hoy General Electric probablemente una compañía más tecnológica que muchas compañías tecnológicas, ¿verdad? Pero toda esa situación, bueno, pues hace que no haya acción, que no haya una toma de decisión para transformar digitalmente una compañía. Solamente algunas compañías visionarias. Bueno, pues algunas ya venían previendo, ya el tema de la cuarta revolución industrial no era un asunto de moda para algunos, y siendo y manteniendo una visión de liderazgo y de innovación, Lego, Nike, BMW, SEAT, UPS, General Electric, Caterpillar y muchas otras más empezaron a ser unos early adopters, a empezar a hacer transformaciones más profundas, a agregar inteligencia artificial, el manejo de la data, lo conocemos como Big Data, y empiezan a tomar avances y a ser más competitivos, pero más que todo a prepararse para el cambio, al cambio que se venía, que ya muchas compañías preveían. Y vamos al caso de Caterpillar en particular. Caterpillar es una compañía del sector de maquinaria agrícola principalmente, ese es su fuerte, y Caterpillar empieza a contratar a una startup de Estados Unidos que tenía un sistemita de Machine Learning que lo que hacía es que aprendía todo, o sea, con base en las imágenes, aprendía cómo era la planta de maíz, cómo era la planta de soya, la de trigo, la de sorgo, todas las plantas. Aprendía cómo era su imagen visual en cada una de sus etapas, y cuando detectaba que alguna de las plantas que estaban en la línea del arado no no era el trigo y esa era una plantación de trigo, entonces el sistemita estaba conectado a un aparato electrónico, y el aparato, que tenía una camarita, visión computarizada, detectaba que esa no era una planta del cultivo y le echaba herbicida. O sea, hacía una aspersión, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, lo empezaron a implementar manualmente, luego lo pusieron en los arados, hicieron un plan piloto con Caterpillar, lo pusieron en los arados en cada una de las líneas y hicieron un plan piloto. Y Caterpillar termina comprando la startup en $300 millones, que era nada en comparación al potencial retorno que iban a tener, porque básicamente lo que hace Caterpillar es, bueno, en este momento uno de los mayores costos de los productores es haciendo una entrevista con la gente, conociendo a sus clientes. Se dan cuenta que es el costo de los herbicidas, el costo de los plaguicidas, el costo de los agroquímicos. Y es lo que más preocupa a los productores, porque cuando hay malas cosechas, bueno, igual hay que seguir manteniendo los cultivos. Entonces Caterpillar le empieza a incorporar a su maquinaria agrícola este sistema que tiene en cada una de las líneas un aspersor, que es un aparatito con una camarita que tiene un aspersor, tiene el químico, y a su vez está conectado a un sistema que fue entrenado con Machine Learning, que además de eso puede seguir mejorando la eficiencia conforme pasa el uso, más aprende el sistema a detectar con mayor precisión y cada vez va mejorando. Entonces, le está ahorrando a los productores millones de dólares en agroquímicos. Una ventaja competitiva que ningún otro participante del mercado en su rubro tiene ni tenía en ese momento. Eso es lo que hace la inteligencia artificial cuando la estrategia está centrada en el cliente.
cuando sabemos qué es lo que le molesta al cliente, cuál es el reto, cuál es la necesidad que tiene el cliente, y la estrategia de transformación se centra en el cliente, en quién es mi cliente. Cuando yo lo tengo definido y cuando yo sé cómo puedo ayudarle, la inteligencia artificial, si tenemos la información correcta, es la que puede hacer que ese cambio, que esa ventaja competitiva se integre a la estrategia de mi compañía. Ahora, es un momento para adoptar nuevas tecnologías. O sea, estamos en media pandemia. ¿Por qué estaría uno pensando en incorporar nuevas tecnologías? Bueno, básicamente porque, número uno, hay que sobrevivir, y dos, pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Y hay situaciones que no nos esperan. En este momento, y lo voy a leer textualmente, el coronavirus es el mayor reto para el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, según las Naciones Unidas. Y las medidas para combatirlo traerán la peor recesión económica desde la Gran Depresión, anticipó el Fondo Monetario Internacional. Claro, porque las medidas probablemente que tienen los organismos internacionales es inyectar dinero a los mercados, inyectar estímulos monetarios, y eso obviamente genera inflación, eleva el costo de la vida, y bueno, nadie está para pagar de más. El tema es qué viene. Si la OSD estima que para este final de 2020, por ejemplo, Francia, Reino Unido e Italia van a tener un déficit, o sea, un menos 11 a 14% en el PIB. Eso es catastrófico. La zona euro, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Japón, con índices que van desde el 9% al 11% del PIB. Negativo, en escenarios de un brote y de dos brotes. Bueno, ¿cómo afrontamos esto si eso se resume en un efecto dominó para la economía? O sea, si no hay dinero fluctuando en el mercado, o sea, circulando en el mercado, pues claramente todos se ven afectados. Pero bueno, la mayoría de las principales compañías que existen hoy en día, pues nacieron en una crisis, nacieron en una recesión, y estamos en el momento, en el punto idóneo, en el crack para hacer cambios. Tenemos la oportunidad de empezar a hacer cambios ya. Ahora, un dato importante: 52% de las empresas del Fortune 500 han desaparecido o han sido absorbidas en los últimos 20 años. Hablemos de IBM. IBM compra a Red Hat, que es líder cloud open source, uno de los rivales disruptivos de IBM, por $34,000 millones. Un cuarto del valor de IBM con 30 veces menos trabajadores. Impresionante. Nokia, líder mundial en telefonía móvil en los 90 y principios del 2000. Todos tuvimos un teléfono indestructible de Nokia. No entendieron la importancia de la transmisión digital de datos frente a la transmisión de voz. O sea, no se adaptaron rápidamente. Sears, número 16 del Fortune 500 en el año 2000, quiebra en el año 2019 tras muchos años de pérdidas de ingresos sin ser capaz de articular su transformación. Es sorprendente que todo esto ocurra mientras tantas nuevas compañías empiezan a nacer, otras empiezan a desaparecer, pero así es esto. Estamos en una economía de grandes perdedores y grandes ganadores, y en este momento los que se adaptan son los que pueden ganar. Ahora, ¿cuándo es el tiempo? Que es el punto que nos interesa. Pues estamos en el momento, si lo ven ahí donde dice The Chasm, que es el abismo, ¿verdad? Estamos en el momento del break, en el momento de empezar a incorporar, cuando ya hay una cantidad importante de early adopters. Ahora vienen ya las mayorías. Ya dice Gartner que el 40% de las empresas a nivel mundial va a estar implementando inteligencia artificial en sus negocios para finales del 2020. Y se estima que un 85% de las compañías en su totalidad está o utilizando ya o está evaluando incorporar en los siguientes meses inteligencia artificial en sus negocios para cambiar sus procesos, para mejorar lo que actualmente tienen
y para tomar la curva el inicio de la ola, ¿verdad? Estamos en el momento donde las mayorías van a empezar, tenemos que empezar en el momento de la curva, empezando, porque eso es lo que nos va a dar ventaja competitiva en el mercado. Ahora, ¿qué oportunidades estamos detectando? Número uno, partamos de que nunca el cliente es el centro. Siempre es el servicio que yo doy, el producto que yo tengo, y el cliente tiene que adaptarse a lo que a mí me parece que al cliente le gustaría. Pero cuando el cliente es la estrategia, cuando el cliente es el centro de mi negocio, pues empiezan casualmente a salir ideas, porque empezamos a adaptarnos a lo que el cliente quiere. Muchos decían últimamente que el cliente no es fiel, ¿verdad? El cliente es lo más infiel que existe. Anda de empresa en empresa, de competencia en competencia, donde más sombra haya. Pero porque las empresas no tienen realmente una propuesta de valor para sus clientes, ¿verdad? Ofrecemos un servicio, un producto y nos enfocamos en nuestra ventaja de competencia, pero nunca hay una propuesta cliente céntrica. Ahora, si el cliente es el centro en nuestra estrategia, hay muchas oportunidades que se abren. Número uno, todas las empresas 4.0, o sea, empresas dentro o alineadas en la cuarta revolución industrial con transformación digital real, empresas que están incorporando tecnologías, pero que a su vez están integrando una visión, una cultura, nuevos valores, están replanteando muchos de sus procesos para poder adaptar a una estrategia cliente céntrica. Luego, nuevas unidades de negocio. Seguimos haciendo algún negocio que nos sigue funcionando de la misma manera. No hemos tenido una transformación tan radical. Y nacen nuevas unidades de negocio para aprovechar lo que está pasando, para diversificarnos. Y obviamente las empresas tecnológicas que van a estar liderando también la participación en el mercado. Ahora, vamos a hablar sobre nichos de oportunidad que hemos detectado, dónde creemos que está el rubro principal. Pues hay muchas otras líneas, podemos incluso hablar del sector construcción, que no lo mencionamos ahorita, pero vamos a hablar de 4 líneas que nos parecen, al menos a nosotros como compañía, nos parecen principales, ¿verdad? Hay otras más también. En el sector de salud, de servicios médicos, de ciencias de la vida, por ejemplo, a Innovate, que nuestra compañía creamos un software que detecta, que clasifica y procesa las imágenes médicas para detectar, clasificar y segmentar tumores cerebrales y detecta y clasifica cáncer de mama. Esto lo hace por medio del procesamiento de las imágenes médicas. O sea, un sistema basado en Deep Learning que ya analizó muchísimos diagnósticos, analizó muchísimas imágenes médicas de donde sí había cáncer de mama, donde sí habían tumores, ¿verdad? Detecta también, analiza imágenes donde no hay tumor y el sistema empieza a aprender supervisadamente, luego validado por médico, vamos validando que no hayan falsos positivos y demás. Y el sistema, pues cuando ya le subes una imagen médica, la imagen escaneada, le subes la imagen, que generalmente son digitales, y te procesa la imagen en menos de 20 segundos. O sea, claramente un médico puede hacer eso también, ¿verdad? Pero lo que hacemos es, número uno, aumentar el porcentaje de eficiencia. 2, el disminuir el porcentaje de error. Hacer una transferencia de conocimiento a médicos que son más jóvenes, menos expertos. Hacer una transferencia de conocimientos y además de eso, ahorrar muchísimo tiempo, que en este rubro en específico, el tiempo de vida es vital. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, o sea, los hospitales del Estado, quien procesa las imágenes médicas tiene cientos de imágenes médicas sin procesar, que a veces tardan 3 meses, 6 meses en poder dar un diagnóstico preciso, en que el médico le avise al paciente, mira, creemos que esto y esto. En estas ligas, cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de
vean, puras malas noticias. Cuando hablamos de salud, el tiempo es vida. Así que eso es lo que hace el Brain TD. En el caso de qué podemos hacer, qué oportunidades detectamos, además de poder detectar enfermedades a tiempo y hacer eficiente el proceso, podemos hacer detección temprana de enfermedades. Si sabemos, si el sistema puede aprender cuál es el proceso de toda una enfermedad, si tiene diagnósticos, si tiene exámenes clínicos, si tenemos imágenes médicas, el sistema puede detectar, si creamos un sistema que pueda detectar tempranamente las enfermedades, pues claramente se salvarían muchísimas vidas. Les doy un ejemplo práctico. El Alzheimer, ¿verdad? Que se puede detectar a tiempo, o sea, no tiene cura, pero podríamos detectarlo mucho antes al conocer casos clínicos de pacientes que han tenido Alzheimer cuando no lo tenían, o sea, cuando tenemos las imágenes médicas, cuando tenemos los estudios de cuando no tenían, hasta que lo van desarrollando, hasta que ya se detectó, todo ese historial de imágenes médicas nos ayuda a que el sistema pueda comprender un patrón, pueda detectar a tiempo en un caso en que haya un TAC y podamos detectar, por ejemplo, que esa persona tiene una alta probabilidad de tener Alzheimer en X cantidad de tiempo, pues yo creo que le mejoraría la vida a muchísimas personas. O saber, por ejemplo, que tenemos X riesgo de tener un ataque cardiovascular en la X cantidad de tiempo, en los próximos 5 años tenemos un 10% de posibilidades, pues probablemente empecemos a cuidarnos muchísimo y a empezar un control. Eso es lo que la inteligencia artificial puede hacer en el sector salud. Sector, esos BFSI significa Banking, Financial Services and Insurance, o sea, servicios bancarios, servicios financieros y seguros. En banca hay una realidad. Las fintech les pisan los talones en este momento. La banca pues se ha quedado en una zona de confort. Muchos bancos han empezado procesos de transformación. Hablemos de BBVA, Santander, algunos bancos que llevan la vanguardia. Sin embargo, algunos siguen todavía un poco reacios, un poco en zona de confort, podríamos decirlo. Pero bueno, Credit Suisse está analizando cerrar muchas de sus sucursales. UBS dijo que probablemente van a trasladar el 30% de todos sus empleados a trabajar remotamente, lo cual está haciendo que quiten oficinas. Y muchos bancos, por ejemplo Morgan Stanley está hablando de cerrar todas las oficinas de Londres y empezar a hacer una transformación en sus procesos. Y más que todo es porque están dejando de ser competitivos frente a las nuevas tecnologías. ¿Qué podemos hacer con banca? Con banca, número uno, hay que hacer una transformación profunda, pero iniciando con algo, empezando con un proceso, pues detección temprana de mora, podríamos gestionar riesgo, podríamos adecuar la experiencia del usuario en la cual los créditos, los productos financieros, los servicios que se le dan al usuario sean customizados con base en sus expectativas, en sus metas financieras, en quién es ese cliente, qué edad tiene, está casado, está soltero, tiene hijos, quiere viajar, quiere iniciar un negocio. Si sabemos quién es nuestro cliente, probablemente los productos puedan ser customizados con base en cada uno de los clientes y podamos desarrollar créditos a la medida, ¿verdad? Y eso le daría al usuario una mayor fidelización porque se siente en conexión con ese banco que sí lo entiende, que sí está en mi equipo. En el caso de servicios financieros, podríamos hablar de detección de señales de compra y venta en los mercados financieros, manejo de portafolios de inversión en hedge funds, en fondos que nos dice cuándo comprar una acción o cuándo venderla, cuándo hay una nueva tendencia, cuándo cambió, e incluso análisis todavía más profundos. Y en el caso de los seguros, podríamos hablar, por ejemplo, que es algo que estamos haciendo con Innovatec,
el cálculo de riesgo a la hora de asignar una póliza de vida, una póliza de seguro, el cálculo del riesgo, el cálculo de la prima, con base en parámetros que identificamos de ese cliente. Y que el sistema lo haga automáticamente. Y que si no queremos confiar inicialmente, por lo menos que tengamos una guía para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Esos son los nichos de oportunidad que vemos en ese sector. Sector agrícola e industrial. Hay una gran oportunidad en el sector agrícola, por ejemplo, para la detección de plagas y enfermedades, porque podemos identificar cuáles son las plagas, cuáles son las enfermedades, y utilizando visión artificial, visión computarizada, podemos detectar si esa manchita que está ahí en esa hoja de café es X plaga, X hongo, ¿verdad? Y cuál es el tratamiento correcto. Podríamos incluso localizar el tratamiento de una plaga sin tener que agarrar toda la plantación y pasarle una avioneta por encima o los hombres a mano echando plaguicidas. O sea, que podríamos ahorrarnos muchísimo dinero. Sector agrícola, podríamos incluso incorporar drones en fumigación localizada, podríamos en el sector agroexportador, incluso en el sector industrial, evitar anomalías a la hora del empaque, hacer control de calidad en la banda transportadora, saber si esa pieza, este tornillo no tiene los parámetros correctos y sacarlo inmediatamente, ya sea en que el operario vea en la pantalla que le emita una alerta y le diga que esa pieza no es tiene una anomalía y que el operario la saque, o bien que tengamos un robotcito, un brazo que nos haga ese trabajo en vez de la persona. Sector agrícola, por ejemplo, y es algo que hicimos hace poco, en la banda transportadora, si entrenamos cualquier fruta, cualquier verdura de exportación que tienen ciertos parámetros de calidad, ciertos estándares, en el caso de la piña, por ejemplo, si sabemos cómo es la piña, cómo es la coloración que tiene que tener, cuál es el tamaño, cuál es la forma, cómo debería de ser la piña, si puede tener una manchita o no. Si el sistema conoce los estándares de calidad, pues el sistema apenas detecta, si la camarita, o sea, un sistema entrenado con una camarita, detecta dónde viene la piña en diferentes ángulos y detecta que esa piña no cumple los estándares, que no tiene el tamaño correcto, porque también se pueden tomar medidas, el sistema emite una alerta sónica, encierra la piña en una imagen en la pantalla y el operario la saca de la máquina para evitar temas de rechazo del producto. Retail e e-commerce, el e-commerce que tanto auge, podríamos decir que probablemente así se venda casi que todo en el futuro muy cercano. Ya es casi una realidad, veamos a Amazon. En el tema de e-commerce podríamos, por ejemplo, ver recomendaciones de compra, podríamos ver customización de experiencia de usuario, podríamos ver detección de fraude, podríamos ver en retail el tema del control de inventarios, que por ejemplo, les doy un caso que se me viene a la mente. Si tenemos una góndola o una línea donde tenemos el inventario, donde tenemos los productos en el comercio detallista y tenemos una forma de monitorear la cantidad que tenemos ahí de ese producto en específico, podríamos estar actualizando en tiempo real el inventario que tenemos conectado a un CRM que nos diga en el sistema si tenemos o no tenemos, ¿verdad? Podríamos incluso hacer una experiencia de compra en el comercio retail, sabiendo más o menos qué edad tiene esa persona, quién es el que compra, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Empezar a detectar quiénes son nuestros clientes de jugo de naranja de X marca, quién es el que compra, para saber quién es el que toma la decisión y a dónde tenemos que apuntar nuestras estrategias de marketing, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas hay muchísimas oportunidades. Lo que necesitamos es tener un reto, una necesidad y tener la data correcta, la información para saber qué es lo que queremos, para saber primero qué es lo que queremos procesar, qué es lo que queremos detectar o analizar para que esa data se nos convierta en valor. Ok, pasos para iniciar un proyecto de inteligencia artificial en una empresa.
y me parece que los 3 puntos son igual de importantes. Es tan sencillo, eso es demasiado fácil, en el sentido de que, bueno, ¿cómo iniciamos? Es fácil iniciar porque todos tenemos una necesidad o un reto. Cuando lo tenemos claro y lo detectamos, pasamos a seleccionar qué información yo tengo para solucionar esto, qué datos tengo de mis clientes, qué datos tengo de mis procesos, qué tanta información tengo. Y si no la tengo, bueno, ¿cómo la puedo conseguir externamente? Y luego de eso, elegir un aliado estratégico para implementar ese proyecto, sabiendo que ese aliado tiene que conocer el giro de mi negocio y tiene que conocer realmente lo que yo quiero, mi expectativa, y también conocer mi reto o mi necesidad como empresa. Ahora, este es el meollo del asunto. Y aquí es donde los voy a dejar leyendo, porque todos se quedan al menos los tomadores de decisión, siempre los frena esto. ¿Cómo yo justifico una inversión de inteligencia artificial? ¿Verdad? Suena muy bonito, suena muy innovador, pero el de IT va y le propone al CEO o a los tomadores de decisión y no pasa a la junta directiva porque los señores que están ahí, pues todo les ha funcionado muy bien hasta el momento y no quieren cometer errores. Nadie quiere ser el de la decisión, nadie quiere ser el Jeff Immelt de General Electric que toma las decisiones, ¿verdad? Ahora es un poco más sencillo porque ya estamos en la era del cambio, ya no estamos en otra época en la cual el que hacía cosas como esas era o un loco o una persona, un take risker, un tomador de riesgos muy, muy agresivo. Y nadie quiere ser tildado de esa manera. Ahora, ¿cómo justificamos una inversión? Número 1, establecer cuáles son mis objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero llegar? Tenerlos definidos. Definir 4 objetivos estratégicos. Ejemplo, objetivo estratégico en el sector de recursos humanos. Retener, pasar de la rotación de personal, tengo una rotación de personal del 40%, la quiero bajar al 10%. Eso es un objetivo estratégico. Aumentar las ventas un 20%. Bueno, eso ya sería un indicador. Pero, ¿cuáles son mis objetivos? Y luego le defino al menos 2 indicadores que sean cuantificables a cada objetivo. Por ejemplo, un indicador cuantificable podría ser, bueno, quiero pasar de convertir, tengo una conversión del 10% de todos mis prospectos en ventas. A la hora de convertirlos en ventas, tengo un nivel del 10%. Quiero aumentar esa conversión del prospecto en venta en un 20%. Ok, eso es un indicador cuantificable. ¿Cómo lo hago? Bueno, tenemos una campaña de marketing en la cual estamos gastando X cantidad. Bueno, ¿cómo hacemos para o elevar esa inversión o qué hacemos para llegar a ese 20% de alguna otra manera? Luego, bueno, cada indicador pues va a tener una lista de tareas. Pero si tenemos un plan, si podemos presentar en el papel, este es el proyecto, estos son los objetivos de esto, estos son los indicadores. Cada uno de esos indicadores me genera esta cantidad de dinero, ¿verdad? Y establecemos ahora sí una tasa de retorno a la inversión por medio del ahorro de costos o el aumento de ganancias. Pueden buscar en internet, si gustan, ahora al final me lo piden y les paso el correo. Ahí tengo un Excel donde pones todos los objetivos, todos los datos financieros, todos los indicadores, te da la tasa de retorno y demás. Es muy sencillo para poder poner sobre el papel y realmente visualizar cuánto me puede generar esto, porque todos quieren implementar nuevas tecnologías, pero a la mayoría les cuesta justificar cómo van a retornar esa inversión, incluso si desconocen qué están haciendo, ¿verdad? Entonces, indicadores, objetivos, indicadores y cuánto significan dinero cada uno de esos indicadores. Ahora sí, establezcamos una tasa de retorno. La tasa de retorno, para los que no están familiarizados, la pueden buscar en internet, cómo obtener la tasa de retorno. Todo está en Google ahora. Tasa de retorno de inversión es lo que yo estoy proyectando que me voy a ganar, menos lo que esto me cuesta, dividido entre el costo de la inversión otra vez,
y eso lo multiplico por 100. Eso es lo que me da la tasa de retorno. Si la tasa de retorno es una buena tasa, para algunos será el 50, para otros será el 100%, pues cualquiera te va a comprar la idea si realmente tiene sentido económico, ¿verdad? Porque a los del lado tecnológico les emociona mucho lo que pueden hacer, en lo que se podría convertir esto es emocionante, es un reto, es ambicioso, puede significar un cambio de imagen de la compañía, pero ¿cómo lo hacemos en números? Para los que son más de números, para los que son los que ponen el dinero, los que toman decisiones, pues claramente tiene que haber una tasa de retorno. Generalmente en los proyectos de inteligencia artificial, si hay una data y hay un proceso que yo quiero resolver, generalmente la tasa de retorno es significativa, ¿verdad? Pero depende de cada proyecto. Ahora, en el caso de Innovatec, se escribe, por cierto, A-I-N-N-O-V-A, Innova Tech, T-S-H. Nuestra metodología de trabajo funciona de la siguiente manera. Agendamos una cita, por ejemplo, con Babel lo podemos hacer. Ahí al final podemos agendar citas, nos sentamos a conversar sin ningún inconveniente, hablamos de retos y necesidades y podríamos darle nuestras propias recomendaciones, de acuerdo a la visión que ustedes nos puedan transmitir. La fase 1 es donde agendamos una cita, nosotros comprendemos el giro del negocio, cuáles son las expectativas de crecimiento. En la fase 2 y en la fase 1 también, conocemos los retos y necesidades de la empresa. En la fase 2 ya tenemos muy claro hacia dónde vamos, cuáles son los retos y necesidades de la empresa realmente. Y en la fase 3, pues desarrollamos una prueba conceptual que nos permita probar cómo funciona, que veamos cuál es el roadmap que vamos a recorrer, cuál es el mapa que vamos a seguir. Si pensábamos que íbamos por acá, pero mejor vamos a ir por allá para aprovechar algo en lo cual tenemos mayor potencial. Y la fase 4, que es el desarrollo del proyecto por etapas. Desarrollamos el proyecto ya en su totalidad y lo vamos desarrollando línea por línea, en la cual tenemos un acompañamiento del cliente para ir haciendo feedback y también dando retroalimentación de lo que realmente quiere nuestro cliente. Les voy a poner un pequeño video nada más para que lo puedan ver. Creo que ya casi carga. Vamos a ver. Bueno, si dura más de 10 segundos más, les paso el enlace mejor. Vamos a ver. Daniela, ¿se está viendo el video? De hecho, aparece nada más como la imagen y donde está cargando. Ok, qué extraño. Ahorita lo probé y funcionaba bien. Vamos a ver. Bueno, creo que se quedó ahí. No va a cargar. No sé si será a la hora de compartir la pantalla. Pero Podría bueno, ser eso, que a la hora de compartir la pantalla dure más en cargar. sí, bueno, es un video interesante, pero luego
Luego, si gustan, se los envío. Bueno, básicamente, el día de hoy el interés nuestro es conocer cuáles son sus retos, sus necesidades, qué consultas tienen y que podamos empezar a hacer un acercamiento, que podamos empezar a conversar y realmente abrirles el panorama, que hoy sea no una charla técnica y larga, sino más bien un acercamiento con los retos y necesidades de las empresas en América Latina y que podamos empezar a comprender por qué procesos están pasando, qué han hecho en transformación digital y hacia dónde se quieren dirigir y que podamos empezar a hacer un poco de feedback con eso. Nuestro interés hoy es que podamos salir de aquí conversando, sentándonos luego en otro momento conversar con un café, que podamos empezar a dialogar sobre cómo podríamos hacer que nuestros negocios en América Latina sean más competitivos, sean clientes céntricos, sean más eficientes, ahorren más costos, generen más ganancias y más importante aún, que sobrevivan a esta cuarta revolución industrial de la manera que tiene que ser y no con patadas de ahogado, ¿verdad? Sino que hagamos un proceso realmente eficiente utilizando tecnologías disruptivas como tiene que ser. Entonces, Daniela, si gustas, podríamos entrar como a una fase de preguntas y respuestas. Ok, primero que todo, inicio, agradecerte demasiado por toda tu explicación, por compartir tus conocimientos que son de verdad pues valiosos con todos nosotros. Con mucho gusto. Bueno, vamos a dar pase a la sección de preguntas. Vamos a ver, Irma dice, buenos días, un saludo desde El Salvador en la ciudad de Santana. Gracias por la oportunidad de aprender. Acá dice, ¿podrías mencionar un aproximado de la inversión inicial de infraestructura para la implementación de lo que es la inteligencia artificial en una empresa promedio? Bueno, es muy complejo decir una inversión promedio, porque habría que ver cuál es el giro del negocio, qué tienen actualmente, si no tienen nada o si tienen algo, qué data tienen y qué quieren desarrollar. Te doy un ejemplo. Si una compañía quiere implementar un programa de detección de plagas y automatización de fumigación, por ejemplo, pues probablemente sea un proyecto un poco más costoso por el costo de implementación, a que una compañía que está en el sector de e-commerce quiera, no sé, tener un robot en su sistema con un chatbot de servicio al cliente y recomendaciones de compra, cosas como estas, que son más sencillas. Entonces todo depende de la inversión, pero la idea también es que podamos conversar luego personalizadamente, que ya veamos cada caso en concreto, ¿verdad? Que al final podamos hacer una cita. De acuerdo, gracias, Vinicio. Dice, ¿qué recomendaciones podrían darse para estudiar, ya sea en carreras o certificaciones que vayan de la mano a la inteligencia artificial? Bueno, te podría decir que en temas de carreras, sin lugar a duda, el tema de ciencia de datos, desarrollo de software, pero principalmente que tome ingenierías en inteligencia artificial. Por ejemplo, Leeds University, por ejemplo, está dando una carrera muy interesante en el campo de inteligencia artificial y otras universidades más que también están en esa línea, pero definitivamente que aprendan a programar. Y el campo de la ciencia de datos es otra línea muy interesante y que realmente se va a demandar muchísimo en los siguientes años y ya se está demandando. Ok. Dice, ¿podrías explicarnos un poco de infraestructura de datos y procesamiento de la inteligencia artificial? Infraestructura de datos, ¿qué dijo la pregunta? Infraestructura de datos y procesamiento. Y procesamiento. ¿Le puedes preguntar en qué punto específicamente? Tal vez Andrés Capucho, ¿en qué punto específicamente? Y mientras nos responde, vamos a leer otra. Dice, ¿cuáles son los principales obstáculos que percibe para echar a andar la inteligencia artificial en las instituciones públicas? Bueno, en las instituciones públicas
sería muy sencillo de realizar por la cantidad de data, la cantidad de información que hay. Podríamos hacer maravillas, hacer ciudades inteligentes. Lo primero que nos encontramos, el principal obstáculo, es el exceso de burocracia y de, lo voy a decir abiertamente, de reunitis, ¿verdad? Mucho discurso, mucha reunión para esto, reunión para aquello, y la falta de decisión pasa normalmente por la burocracia a la que se enfrentan. Cuesta mucho implementar cualquier cosa porque generalmente son instituciones un poco rígidas. Pero bueno, creo que hay algunos discursos que ahora tienen que pasar del discurso a la acción en el campo público porque el potencial es gigantesco por toda la información que tienen y todo lo que podríamos estar haciendo, ¿verdad? Ok, de acuerdo, Vinicio. Vamos a ver, dice, ¿cómo pueden las empresas implementar la inteligencia artificial con todo ese tema de la pandemia y a qué riesgos se expone? ¿A qué riesgo se expone? Eh, yo creo que, yo creo que a ningún riesgo. El riesgo es no hacer nada. Eh, con la inteligencia artificial, por ejemplo, podríamos tener, bueno, proyecciones matemáticas, cosas como esas muy sencillas, pero generalmente podríamos ver implementaciones en el sector salud. Eh, Podríamos detectar o aumentar la eficiencia de detección, incluso con la gente en tiempo real, con la gente caminando por la calle. Sin embargo, eso puede también romper algunas regulaciones de protección de datos y demás. Pero bueno, ya se están haciendo implementaciones en detección por medio del procesamiento de la imagen médica, por ejemplo. Se podría detectar el COVID en etapa temprana aunque la persona sea asintomática. Se puede implementar de muchas maneras en el sector salud y para la pandemia yo diría que donde más se puede implementar es en la economía, ¿verdad? Es en reactivar la economía de alguna manera y regresar, que las empresas regresen siendo más innovadoras, más eficientes, que ahorren más costos en momentos que hay que ahorrar costos. Esto no es vamos a ver, esto es una inversión en el sentido de que muchas compañías lo ven como un costo innecesario, pues ya no es innecesario, ya es una herramienta para ser más eficientes, ahorrar más dinero y ser realmente rentables. Ok, y nos preguntan que si vos pues recomendás tener aliados. Aliados. Sí, aliados, que si recomendás tener aliados para que la misma empresa, de acuerdo a su necesidad, pueda pues solventar más pronto, digamos, en la transformación digital y además con inteligencia artificial. Totalmente. Creo que es clave tener aliados. En este momento, no todos somos fuertes en todas las áreas, ¿verdad? Necesitamos tener aliados estratégicos que nos fortalezcan nuestras debilidades y que, y que nos ayuden a ser más competitivos. Probablemente en algunas líneas, pues tenemos deficiencias y algunos aliados podrían ser el punto de lanza donde nos podamos fortalecer ahí. Así que definitivamente. Ok, perfecto. Y bueno, y creo que si ya no hay más preguntas, entonces estaríamos, y de verdad, Inicio, para nosotros ha sido todo un placer y un honor tenerte el día de hoy pues con nosotros, que hayas compartido con nosotros y con todas las personas que pues bueno, nos acompañan. Excelente. Bueno, más bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados. Realmente es un placer. La idea de esto es que podamos tener un poco de acercamiento, que podamos conversar y podamos ver posibles proyectos en conjunto. La idea es que luego puedan conversar contigo, con Grupo Babel, eh, para que busquemos una cita, busquemos sentarnos y veamos qué posibles proyectos, qué soluciones podríamos desarrollar en donde está ese reto o esa necesidad que está teniendo cada una de las empresas o organizaciones de los que están aquí presentes.
Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y pedirles a todos que cuando finalicen esta charla les va a aparecer una encuesta, por favor les agradecería un montón si la llenan y si quieren saber más sobre este tema, quieren una cita con nosotros, por ahí mismo la pueden solicitar. Muchísimas gracias a todos y que de verdad tengan un lindo fin de semana. Gracias. Hasta luego, gracias.